En los últimos días hemos visto algunas de las consecuencias que han generado las lluvias que se han registrado en nuestro país en líneas generales. En Maracaibo, eventualmente, con más o menos afectación, lo que sí es innegable es que cuando cae un palo de agua, las carreteras terminan anegadas. Cruzar Bellavista o cruzar frente a la Facultad de Ingeniería, donde está también en la Facultad de Arquitectura, hacia el otro lado donde está la sede de los bomberos universitarios, el hospital universitario, es casi que misión imposible. Pareciese que los desagües no estuviesen habilitados o fuesen inexistentes. Por poner solo algunos ejemplos, podríamos pasar la mañana poniendo algunos ejemplos donde se forman lagunas, donde se acumula el agua y no drena en nuestra ciudad. ¿Esto qué relación tiene con el diseño de nuestra ciudad, con lo que llamamos planificación urbana, para hablar específicamente de drenajes, de desagües y de atención a la movilidad de la ciudad en su cotidianidad en temporada de lluvias? Bueno, en realidad, más allá del problema de nuestra ciudad, es un dilema, una paradoja en nuestras culturas urbanísticas, el hecho de que todos esperamos las épocas de lluvia para los cultivos, para el desarrollo de alimentos, para la vegetación, para refrescarnos, pero cuando vienen las lluvias es una tragedia. Eh, y es porque en algún momento de nuestra historia civilizatoria, quizás, y obviamente a nivel de la ciudad esto se refleja, y de nuestra ciudad se refleja, que perdimos un poco el norte de cómo poder convivir y ser amigos del agua como recurso. De hecho, quizás los procesos de civilización y de ocupación de la ciudad comienzan por devastar la vegetación y dejar los terrenos secos y incluso hacer terraceos para elevar las construcciones. De alguna forma tratar de alejar la capacidad de los ciclos del agua de poder ser absorbidos por el suelo, por la vegetación, de poder realimentar los acuíferos. Y de alguna forma nuestra ciudad, y la huella que va generando nuestra ciudad es la impermeabilización de los suelos. Y por lo tanto, cada vez que la ciudad va creciendo más agua va escurriendo porque no penetra al suelo y por lo tanto el drenaje de la ciudad, en la medida, de forma paulatina, se va colapsando porque es más la cantidad de agua que escurre que la que absorbe. Y eso es un dilema porque justamente la ciudad crece hacia la periferia y es usualmente la periferia la que tiene formas más precarias de poder ir devastando y ocupando el suelo y por lo tanto generando mayor escorrentía superficial de agua. Y entonces las áreas más antiguas, más consolidadas, que tiene algunos sistemas de drenaje básicos para su superficie, ahora tienen todos los aludes de agua que vienen de esas áreas de periferia. Entonces los centros urbanos se empiezan a colapsar porque los sistemas de drenaje no son capaces de poder absorber. Y eso es un poco lo que nosotros vemos con diversos fenómenos en nuestra ciudad, en la medida que pasa el tiempo y por efectos de cambio climático, hay episodios de clima extremo, con lluvias más intensas, pues este fenómeno se potencia más y vemos como en zonas como en la zona de los pescadores, en Cañada Morillo, en las áreas urbanas, había unos sistemas de drenaje que hasta ahora funcionaban, cada vez son más ineficientes y más deficitarios. Quisiera puntualizar un elemento que usted pone sobre la mesa y es esto de la impermeabilización de los suelos. Y quisiera profundizar allí por dos cosas particulares. Una, nuestras áreas verdes predilectas, nuestros espacios públicos predilectos, así nombrar nuestros parques, entre los que figura, por ejemplo, la vereda del lago, que es un parque altamente pavimentado. Y luego una moda
de algunas gestiones anteriores en la municipalidad de poner grama artificial en un montón de espacios donde antes pues había árboles o incluso siguen habiendo árboles. Por ejemplo, en la vereda del lago. Eso tiene sentido en función de lo que significan espacios públicos, espacios verdes, espacios naturales, y cómo eso puede incidir o no en esto de tener aún menos capacidad o anular más la capacidad de absorción de las aguas de la propia tierra en la que vivimos. Bueno, la vereda del lago, originalmente Paseo del Lago, ya que hablamos específicamente de ese espacio, más allá de la función práctica, recreativa, tiene una función educativa. Y cuando era Paseo del Lago, la expectativa de ese parque era más bien una exposición a un espacio contemplativo, de sosiego y de silencio y de expansión de la naturaleza. Eh, por diversas razones, justificadas o no, el parque dejó de ser parque como se o sea, la vereda del lago. ¿Sí? Como vereda, espacio de uso humano, con actividades, con bullicio, con deportes, que, digamos, para los efectos sociales, podía cumplir toda una serie de funciones de recreación fallidas o ausentes en la ciudad. Pero bueno, obviamente trae ese impacto, ¿no? Particularmente el hecho de la grama artificial, que no solamente en la vereda del lago, sino como bien apunta, también uno lo va viendo en diversos otros espacios. La grama artificial pareciera que fuera un paliativo, pero que educativamente no es lo mejor, porque nos está alejando justamente del comportamiento de nuestros ecosistemas. Una de las eh, visiones tradicionales de la civilización era alejarse lo más posible de los elementos perturbadores, incluso hasta del agua, y era tomar el agua a través de sistemas de alcantarillado e incluso la disposición de aguas servidas o de las basuras. Una visión sanitarista de la civilización era tener las fuentes de agua lo más donadas posible y nuestros desechos lo más lejanos posible de nosotros, sin pensar las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, en el caso de los desechos, del lugar donde cuando se van a verter y donde van a terminar esos desechos. En nuestro caso, con el sistema de drenaje, pues el propio lago de Maracaibo. Pero regresando al tema del paseo del lago, eh, durante muchos años, desde la misma Universidad del Zulia, se impulsó la idea de poder rescatar todo lo que son los sistemas de drenaje urbano a través de espacios o lo que se llama los procesos de renaturalización de los drenajes. La cultura sanitarista de embaular una cañada, ponerle un cajón y domarla, produce el inconveniente que el agua escurre más rápido, se impermeabiliza ese espacio, genera una falsa sensación de seguridad, porque entonces la gente empieza a construir al lado del embaulamiento. Y por estos procesos que he comentado, ya hemos visto cómo ese embaulamiento lo que ha producido es que en algunos periodos en el cual en las partes más altas de la escorrentía de la ciudad, por esos procesos de devastación y de la pérdida de la capa vegetal, la escorrentía ha aumentado. Y si recordarán hace unos años, después de unos trabajos que se hicieron en las zonas hacia el aeropuerto, el barrial se inundó a pesar del embaulamiento. Y es porque el bar Simón Bolívar empezó a recibir un montón de agua de más arriba. Y ese tipo de procesos, justamente en la visión actual ecologista, ecoambientalista, se intenta más bien, eh, y en muchos lugares se ha empezado a demoler los embaulamientos y hacer parques o corredores naturales a lo largo de las cañadas.
en Maracaibo, esos procesos o esas propuestas justamente terminan en el área del Paseo del Lago, como el elemento articulador en toda la costa. Hay que ver en otros parques como el Parque Ana María Campos, que tenía el enorme reto de las muy complicadas pistas del antiguo aeropuerto de Grano de Oro, donde había un pavimento muy grueso, poderlo demoler y renaturalizar ese suelo, un proceso muy complicado. Pero bueno, es un caso específico de lo que ocurre con Ana María Campos. Pero si bien en muchos de nuestros países ha habido políticas de, por ejemplo, de racionamiento del consumo eléctrico, una de las políticas, eso Maracaibo lo tuvo a través de aquellos programas que tenía el Cuerpo Eléctrico, en muchos países más bien con respecto al agua y al consumo del agua y al reciclaje del agua, también se ha planteado estrategias de que a nivel de cada una de las casas, del espacio público, se pueda tratar de reaprovechar el agua. Y si no tiene mucho sentido que tengamos que utilizar el agua potable tan escasa para poder regar en nuestros patios y en nuestras casas, y no más bien reutilizar parte de nuestras aguas servidas, y no más bien tratar de trabajar con pavimentos que sean absorbentes de la lluvia y poder acumular agua de lluvia y poder, en vez de colocar grama artificial, poder reutilizar esa agua, que de alguna forma, a través de estos procesos naturales, son los que pudieran ayudar a la recuperación de los acuíferos, de los cuales toda la ciudad se está explotando a través de los pozos artesanos que hay en muchos edificios. Entonces, como ves, es un ciclo de causas y consecuencias muy perverso, muy distorsionado, que quizás tendríamos que empezar a visualizar y atacar, abordar de una manera integral. Doctor, quisiera que miráramos estas alternativas. ¿Cómo mirar el presente y el futuro de una ciudad que está próxima a cumplir 500 años? De ahí que se anunciara el plan Maracaibo 500, le llaman algunos, y los planes que se puedan hacer o no a partir de esta fecha emblemática. Lo cierto es que hay una planificación urbana de la ciudad de Maracaibo que no termina de cumplirse, pero que se pensó hace unas cuantas décadas. Mantiene vigencia, tiene sentido en el contexto actual de la ciudad y cierro mi pregunta poniendo sobre la mesa otros elementos además de los naturales y es los sociales, la cantidad de personas, la demografía de nuestra ciudad, una ciudad que empezó a crecer de manera anárquica hacia lo que se conoce como la zona protectora, sin planificación y que luego sufrió una importante ola migratoria en la que la cantidad de personas que ahora habitan algunas zonas ya no son las mismas cantidades y eso va implicando también de forma desordenada que aparezcan o desaparezcan rutas de transporte porque hay más o menos demanda que antes, que uno sienta que hay semáforos que pareciesen no ser tan necesarios como lo eran en otras oportunidades. Ha cambiado la ciudad respecto a hace 20 años y hace 20 años cambió respecto a lo anterior. ¿Cómo mirar esta línea de tiempo y lo que hemos vivido con lo que se planificó y cuando se planificó y lo que se alcanzó a cumplir y lo que debería ser, profesor? Hace unos 40 años, a principios de los años 90, esto no, son 35 años, eh, se, se, eh, se planteó, se consideró hacer un plan urbano desde cero, bajo las nuevas expectativas de lo que se había estado viendo en los finales del siglo XX y hacia dónde se dirigía el siglo XXI. Este plan, que fue el Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo, estuvo basado en una serie utilizando una serie de nuevas tecnologías que ya para hoy son muy cotidianas, que son las tecnologías geoespaciales, de poder analizar la ciudad, la complejidad de la ciudad a través de los datos y a través de sistemas monitoreo del desarrollo urbano. Y es porque de alguna forma ya la visión de la planificación estaba cambiando de una simple planificación normativa por la cual un ente de gobierno indica regulaciones y a su vez empieza cual vigilante
a imponer esas regulaciones para que la gente les cumpla, a que muchas veces, y más en las situaciones en las cuales hay poca gobernabilidad, si la gente poco acata las normativas y siempre se escabulla para no aplicarlas, a nivel global se planteó el desarrollo de la planificación estratégica situacional, es decir, escenarios en los cuales se podía tratar de integrar y congeniar los fenómenos que ocurren en la ciudad, en la gente, en la economía, en la naturaleza, con las expectativas de lo que es la visión de la ciudad. Eh, eh, en realidad nuestra planificación urbana sigue siendo simplemente normativa. Se emiten normas que solamente de alguna forma u otra se aplican en ciertas áreas de la ciudad, que están las áreas más consolidadas de la ciudad. Las autoridades consideran en una forma discrecional dónde aplicarlas y dónde no, porque bueno, la situación de crisis económica eh, de pronto permite o justifica que se haga algo a la vista gorda en construcciones ilegales, en zonas en las cuales de alguna forma esta construcción ilegal, si bien va a afectar el paisaje urbano, puede representar empleo para las personas que están allí. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, el otro caos en el cual la planificación urbana debe ser integral, pensando en los servicios públicos y el suministro de agua, de electricidad, de transporte debe ser analizado, proyectado y propuesto y desarrollado en forma conjunta. No es solamente una atribución, en el caso de Maracaibo, una atribución de la alcaldía de Maracaibo, sino también es una actividad concurrente con organismos como Hidrolago, con Corpoelec, con los sistemas de transporte, con las cámaras de comercio. Y no solamente son consultas, ¿no? Sino son formas de efectivamente poderlo desarrollar de manera integrada. Así que la dificultad en la actualidad, puede ser que la planificación, como está obsoleta porque está bajo una visión normativa, requiere más bien de un trabajo concurrente y estratégico de todos los diversos actores. Y uno de los principales actores, comenté ahorita a la Cámara de Comercio, comenté a los comerciantes, comenté a la industria, es un actor sumamente importante porque es el que va a generar los polos de atracción de la población, los polos de empleo, los sitios principales de destinos de transporte, que está el otro factor, que es justamente la ciudadanía, una ciudadanía activa, unas asociaciones de vecinos, unos grupos comunitarios que tengan una fuerza desde el punto de vista de actuación, para el mejoramiento, el control, el desarrollo urbano, el trabajo con las ONGs ambientalistas, el trabajo con organizaciones de cultura. Como se ven, es un trabajo de gestión integrada. En nuestra legislación actual es la alcaldía las alcaldías las que tienen esa función de liderazgo. Eh, Quizás habría algo que considerar en el sistema de concurrencia de competencias a nivel general, que muchas veces son los organismos nacionales o regionales las que se imponen sobre las alcaldías y sobre los vecinos. Y esto habría que considerarlo porque justamente en ese sistema de concurrencias debería tener mayor voz y mayor poder de decisión los propios vecinos y las propias alcaldías. Así que, como se ve, es un problema complejo que en este momento pudiera empezar a abordarse al reescribir, reanalizar la planificación de la ciudad bajo estas visiones de ambiente, de problemas sociales y de la economía, que es el principal, quizás, el principal factor que ha impulsado buena parte de la inmigración y de la pérdida de población y de toda una generación de población económicamente activa entre los 25 y los 50 años que falta en nuestra ciudad, justamente por los problemas de economía y de empleo. Ahora, profesor, considerando todo esto,
Y cuando uno compara Maracaibo con el resto del país, los riesgos de que ocurran cosas como las que está viviendo hoy Mérida, Guasdualito, Trujillo, pues son, las distancias son enormes. En Maracaibo pocos cerros y llegan a eso, a cerros, no tenemos grandes montañas, eso va más hacia la cordillera andina, para allá, por la Sierra de Perijá, son otros municipios. Nuestras principales preocupaciones cuando llueve están relacionadas íntimamente con las cañadas, que tiene que ver precisamente con drenajes, con disposición de aguas servidas y la relación que tenemos o no con el lago de Maracaibo. Viendo esto y lo que viene y lo que dicen algunos especialistas en la materia, en las que proyectan que nuestras temperaturas van a subir en los próximos años como consecuencia del cambio climático, ¿cuál sería el principal reto para nuestra ciudad para ajustarse en tiempo y dimensión para que sea una ciudad precisamente vivible, habitable, agradable para quienes estamos aquí hoy y que no suponga la elevación de riesgos a nuestras vidas? Comentábamos en el primer segmento el tema de las lluvias y de los embaulamientos y ese proceso de nunca acabar de la limpieza de cañadas, se vuelven a obstruir, se vuelven a desbordar. Y comentábamos también sobre el proceso de renaturalización esos cauces, ¿no? De esas cañadas. Eso no quiere decir simplemente con dejarlo sin supervisión, sino al contrario, es tratar de no solamente que la ciudad cuente con de grandes espacios verdes de vegetación y de esparcimiento, como la vereda, como Ana María Campos, sino incluso empezar a analizar la posibilidad de desarrollar parques lineales a lo largo de los cursos de agua de las cañadas para que sea la ciudadanía la que directamente supervise y mantenga en su hábitat bajo una visión de ecosistémica integral justamente las condiciones apropiadas de esos cauces. Insisto que no es simplemente eh, crear o demoler o colocar arbolitos a lo largo de las cañadas. Es un proceso integral que implica poder hacer mediciones técnicas, poder crear lagunas de amortiguamiento para la lluvia. Es decir, es toda una estrategia que en muchas ciudades del mundo se ha ido utilizando y que aquí en Maracaibo no sería nada difícil que lo pudiera incorporarse. Pero sí, insisto, que es un cambio de visión, porque insisto por la visión ecologista y la visión sanitarista. El simplemente tratar de que el agua salga lo más rápido posible hacia el lago quizás es algo que habría que analizar y visualizar eh, comparándolo con otras ciudades en el mundo. Y, eh, y un elemento y sumamente interesante es el hecho de poder, bajo esa visión de recuperación del espacio verde, de la recuperación de nuestros ecosistemas, pensar que cómo se puede re- recuperar el ambiente natural y entender las cadenas ecológicas propias de cada uno de los espacios de nuestros ambientes, de nuestros ámbitos urbanos, a través de todas diversas iniciativas. Por ejemplo, desde la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat se ha ido impulsando el programa de viveros ecosistémicos, de cómo se puede desarrollar una industria para producir arbolitos de cují, de arbolitos de diversas especies naturales, y esas sean las que se estén implantando, en vez de incorporar NIM. Y el hecho de que las normativas, un terreno baldío, la limpieza de un terreno baldío no significa devastarlo y dejarlo con el suelo limpio, sino al contrario, es podarlo, es mantener esas gramíneas naturales, ese monte o ese cadillo que hablamos, más bien limpio, cortado, pero protegiendo el suelo. Es toda una visión muy distinta de lo que tradicionalmente hemos considerado a nivel general de la ciudad y a nivel específico de los lotes.
Y obviamente desde las diversas tecnologías que ahora permiten analizar y reconocer en tiempo real casi las condiciones de los suelos de la ciudad a través de informaciones de satélite, a través de diversos instrumentos de encuesta y de participación pública, no solamente a través de programas como este, sino a través de todas las redes sociales en las cuales las personas pueden manifestar diversos requerimientos, diversas alertas de lo que puede estar ocurriendo en la ciudad. Eso hace que sea una gestión aún mucho más compleja, pero es mucho más participativa, más representativa de la visión integral de todos los ciudadanos y mucho más rica desde el punto de vista de la dinámica y de la recuperación de la vida que nuestra ciudad y que todas las ciudades del Zulia y que toda Venezuela requieren justamente en los procesos de recuperación de nuestra prosperidad como nación y como sociedad.